Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo 2.2 de ECA y como tema general vamos a hablar sobre instrumentos musicales del Ecuador, sonidos que educan. Como integrantes tenemos a Gloria Plúa, a mi persona Julio Peña, tenemos a Yaret Tello, a Joel Segura, a Michelle Tomalá, tenemos a Ariana Troya, a David Pincay, Catalina Pérez y Emily Murillo. Mi compañera Emily Murillo va a hablar sobre lo que es la introducción. Buenas tardes. La introducción general de este tema. La música es la manifestación universal del ser humano, presente en todas las culturas a lo largo de nuestra historia. A través de ella se expresan emociones, se transmite cultura y se fortalece la identidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nos enseña sobre la cultura de nuestra historia y aparte de nuestras tradiciones. Dentro de este arte, los instrumentos musicales desempeñan un papel esencial como medios para producir sonidos organizados como fines expresivos, comunicativos y estéticos. ¿Qué son los instrumentos musicales? Los instrumentos musicales son el objeto creados o adaptados con el propósito de crear música. Cada instrumento tiene un mecanismo diferente para generar sonidos. Puede involucrar vibración de cuerdas, paso de aire, el golpe de una superficie o manipulación electrónica. La clasificación de los instrumentos musicales pueden ser instrumentos de cuerda, como cuáles, guitarra, violín, arpa o violonchelo. Instrumentos de viento hechos de madera, flauta, clarinete o bodai. Instrumentos de percusión, tambor, insólófono y tambales. Instrumentos de teclado, piano, órgano y acordeón. Instrumentos electrónicos o digitales, sintetizador, cala de ritmos. ¿Para qué son importantes los instrumentos musicales en la educación? La enseñanza musical a través de los instrumentos tiene la profundidad influenciar en el desarrollo integral de los niños, jóvenes y adultos. A continuación, se les presenta sus principales beneficios en el ámbito educativo. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó el instrumento de cuerda. Los instrumentos de cuerda son aquellas de producto, producen sonido a través de la vibración. Son fundamentales en muchas tradiciones musicales y se dividen en varias categorías, según la forma en que se produce la vibración de las cuerdas. Instrumento de cuerda. Este tipo de instrumento. Este tipo de instrumento de cuerda. Primero, instrumento de cuerda frotada. Se toca flotando las cuerdas con un arco. Ejemplo, violín, viola, violecho o contrabajo. Instrumento de cuerdas pulsadas. Se toca mediante el uso de los dedos o un púa para pulsar las cuerdas. Ejemplo, guitarra, arpa, laúd, mandolina. 3. Instrumento de cuerda percutida. Se toca al golpe de cuerdas con un martillo u otro mecánico. Ejemplo, clavice, clavicémbalo. Características comunes: cuerda, caja de resonancia, afinación. Cuerda. La mayoría de estos instrumentos tienen varias cuerdas que pueden serse tripa, nilo o metal. Caja de resonancia. Ayuda a ampliar el sonido producido por la vibración de la cuerda. Afinación. Los instrumentos de cuerda se afirman de acuerdo con el tono deseado. Ejemplo, charango, instrumento tradicional andino de cuerda, original de región de los Andes en Sudamérica. Tiene un tamaño pequeño y se toca de los dedos o púa. Ejemplo, el charango se usa para tocar música folclórica andina en países como Perú y Ecuador.
La música mestiza tiene una profunda importancia cultural, ya que funciona elementos de diferentes tradiciones musicales como la indígena, África y Europa, creado una identidad única en diversos países de Latinoamérica, América Latina. A continuación, mi siguiente compañero. Importancia de instrumentos musicales en el ámbito educativo. Tradiciones ecuatorianas. Los instrumentos musicales son importantes en la educación por varias razones, tanto a nivel personal como social y académico. Aquí te dejo un resumen claro. Aquí te dejo un resumen claro de por qué son fundamentales. 1. Desarrollo cognitivo. Estimulan el cerebro y mejoran habilidades como la memoria, la atención y el razonamiento lógico. Aprender a tocar un instrumento ayuda al desarrollo de áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y las matemáticas. Expresión emocional. Permite a los estudiantes expresar sus emociones, canalizar sentimientos, desarrollar empatía. Permiten a los estudiantes expresar emociones, fomentan fomentan el autoestima y la confianza en sí mismos, al lograr denominar una pieza musical. 3. Habilidades sociales. Al tocar en grupo se promueve la colaboración, el respeto por los demás y el trabajo en equipo. La música es una forma de comunicación universal que une a personas de diferentes culturas. Características importantes: la disciplina y la responsabilidad. Tocar un instrumento requiere práctica constante, disciplina y compromiso, lo que refuerza hábitos positivos para otras áreas del aprendizaje. Desarrollo psicomotor. Mejora la coordinación motora fina y gruesa, especialmente en los niños al utilizar manos, dedos, pies y oídos al mismo tiempo. La creatividad, sensibilidad y sensibilidad artística. Estimula la imaginación, la creación y el gusto por el arte. Desarrolla una sensibilidad que muchas veces no se trabaja en otras materias. A continuación, la siguiente compañera. Los instrumentos de percusión son una categoría de instrumentos musicales que produce sonidos al golpear, sacudidos o frontal. Se caracteriza por su capacidad para marcar el ritmo, aporta textura a composiciones musicales. Se agrupan en dos categorías principales, lo que son tenso, como los tambores y los de cuerpo libre, y como las marimbas. Los instrumentos de percusión son unos papeles fundamentales en casi todas las ramas de la cultura musical del mundo, y en su abarca desde la música folclórica hasta la música compen- contemporánea. Algunos ejemplos comunes de instrumentos de percusión incluye el bombón, tembo, marimba, conumbo y muchos más. Y sus culturas, vamos, un, dos, tres. Uso en la cultura afroamericana y montubias, cómo educar sobre la diversidad y el ritmo. En la cultura afroamericana sin montubias, los instrumentos de percusión desempeñan un papel crucial en la música y la danza, actuando como un elemento vital en la expresión cultural y la identidad como cotidiana. En el uso de cultura afroamericanas, los instrumentos de percusión son
el cuno y los tambores. Son ejemplos en ritmo, festival y celebran eh, cotidianas. Estas expresiones musicales no son entretiene, sino que también mantiene una l- vida más a las tradiciones ancestrales y los ritmos que crean que son menudas representaciones de la historia y la vida cotidiana de esta comunidades, conectando a las personas de su herencia y historia. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son los instrumentos en la educación infantil, cómo se usan instrumentos en las escuelas y jardines. Ujú. En la educación infantil, los instrumentos musicales se utilizan como herramientas lógicas que apoyan el aprendizaje integral de los niños. En jardines y escuelas, los docentes introducen instrumentos sencillos como tambores, maracas, xilófonos y panderetas durante actividades musicales o juegos. Estos instrumentos permiten a los niños experimentar con el ritmo, los sonidos y las melodías, fortaleciendo su atención y participación activa en el aula. Además, se incorporan en rutinas diarias, canciones de saludo, despedidas o actividades temáticas, promoviendo un ambiente dinámico y estimulante. Voy a hablar sobre los beneficios del uso de los instrumentos musicales en niños para su desarrollo auditivo. Los niños aprenden a reconocer lo que es la diferencia de sonidos, ritmos y tonos, mejorando su capacidad de escucha. La coordinación motriz. Al tocar instrumentos, fortalecen la coordinación entre manos, ojos y cuerpos, especialmente en movimientos rítmicos. Expresión emocional. Los instrumentos les permiten expresar los sentimientos, emociones de forma libre, sin necesidad de palabras. Y la creatividad. Estimulan la imaginación al explorar diferentes sonidos, ritmos y formas de crear música. Trabajo en equipo. Cuando en grupo aprenden a escuchar al otro, respetar turnos y colaborar diversión y motivación para aprender. La música hace que las actividades educativas sean más atractivas y alegres para los niños. Uno de los mayores beneficios para los niños son el uso de instrumentos en la infancia. Tiene múltiples beneficios. En primer lugar, estimula el desarrollo auditivo, ya que los niños aprenden a diferenciar sonidos, tonos y ritmos. También fortalece la coordinación motriz, especialmente cuando deben tocar instrumentos con ambas manos o seguir un ritmo específico. Además, tocar instrumentos fomenta la expresión creativa, permitiendo que los niños se comuniquen más allá de las palabras y se sienten libres de experimentar. Por otro lado, cuando se trabaja en grupo, también se promueve la cooperación y el respeto de los turnos, habilidades sociales fundamentales en esta etapa del desarrollo. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó las regiones del Ecuador y sus instrumentos y sus instrumentos en la sierra. Sus características son las regiones andinas montañosas con ciudades como Quito, Cuenca y Loja, climas templados o a frío rica en historia indígena y colonial. Los instrumentos típicos como rodador, una flauta de pan ecuatoriana hecha con tubos de caña, charangos pequeños, guitarras de cuerda, originalmente con caparazón de armadillo. Unas enseñanzas culturales podrían ser reflejan la influencia indígena quichua y la mezcla con la tradición hispana. Sus instrumentos evocan las montañas, la vida rural y las festividades religiosas. Los- la- las características de los instrumentos de las costas son la marimba, instrumentos de laminas de madera origen africano, bongos y concos, tambores usados en ritmos como la bomba y las cumbias costeñas. Además, una de sus enseñanzas culturales muestra la fuerza presencia afroecuatoriana, específicamente en Esmeraldas y la influencia montuvia. Una de las características amazónicas son las regiones selváticas con comunidades indígenas como la Shuar, Quichua y Ashuar. Shuar, Quichua y Ashuar. Climas cálidos y húmedos, ricos en biodiversidad y cultura ancestral. Uno de los instrumentos típicos serían los tambores rituales usados en ceremonias espirituales, los xilófonos de cerámica y hueso para comunicación musical.
Las enseñanzas culturales representan la conexión con la naturaleza y lo espiritual. La música sirve para contar historias y sanar y preservar la identidad ancestral. Una de las características del Galápagos sería el archipiélago volcánico, aislado del continente, pero la población mayormente mestiza con influencia costeña. Uno de sus instrumentos típicos sería la guitarra, el tambor, la caja y el teclado. Uno de sus enseñanzas culturales refleja una mezcla reciente de culturas ecuatorianas. Las músicas en Galápagos adoptan influencias continentales, mostrando cómo la diversidad cultural se adapta al entorno único. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la música y tradiciones. Introducción. La música ha sido desde siempre una forma de expresión profunda que une a los pueblos en muchas culturas de América Latina. Acompaña no solo en momentos festivos, sino también en rituales y costumbres que se transmiten de generación en generación. Cómo los instrumentos acompañan fiestas, danzas y costumbres. Los instrumentos musicales son protagonistas en las fiestas tradicionales. El tambor, la flauta, rondador, la quema y otros no solo acompañan melodía, sino también guían pasos de las danzas, marcan el ritmo de de las procesiones y se vuelven símbolos de identidad cultural. Conclusión y reflexión. Resumen de lo más importante. Durante esta entrevista se ha resaltado la importancia de los instrumentos musicales tradicionales como parte fundamental de nuestra cultura. A través de ellos, las comunidades expresan sus emociones, tradiciones, historias y costumbres. Hemos aprendido cómo estos instrumentos no solo acompañan celebraciones y rituales, sino que también cumplen con un papel esencial en la transmisión de valores, conocimientos y sentido de pertenencia. Valorar y conservar instrumentos musicales. ¿Por qué debemos valorar y conservar los instrumentos tradicionales? Valorar y conservar los instrumentos tradicionales es un acto de respeto hacia nuestras raíces y hacia quien nos presentieron esas raíces. También son parte del patrimonio intangible de los pueblos, ya que cada instrumento lleva consigo una historia, una técnica de elaboración, una función social y una identidad propia. Conservarlos también significa fortalecer el sentido de comunidad al aprender a tocarlos, fabricarlos o simplemente conocer de su historia. En un mundo globalizado, donde las culturas pueden homogeneizarse fácilmente, protege nuestras manifestaciones musicales autóctonas que se vuelven un acto de resistencia y orgullo cultural. La música como herramienta para educar. La música es una forma de lenguaje universal que se conecta a las personas más allá de las palabras. Muchas gracias, licenciada. Esa fue la exposición del grupo EK 2.2.